Cuando contemplamos la historia espiritual que impregna nuestra existencia, es imposible no encontrar la figura enigmática de Satanás. Antes de ser conocido como el adversario, era Lucifer, un querubín de belleza incomparable, creada con un propósito divino. Las Escrituras nos revelan en Ezequiel 28, 12-15. Usted eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecta en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa te adornó. Usted fue ungido como un cherub, guardián, ya que te ordené. Estuviste en la sagrada monte de Dios. Caminó entre las férulas. Fuiste en las hojas de la mierda hasta que te hicieron una milla de maldita. Tú. Este pasaje nos muestra que Dios, en su sabiduría infinita, creó este ser celestial para reflejar su gloria, para ser portador de la luz. No es de extrañar que el nombre Lucifer signifique precisamente portador de luz. No fue creado como un ser malvado, sino como una criatura espléndida que debería honrar a su creador. La fe nos enseña que todo lo que proviene de las manos de Dios es bueno, puro y perfecto. También lo estaba Lucifer, adornado con piedras preciosas, dotadas de inteligencia y belleza extraordinarias. Su posición en el cielo era de suma importancia. Estaba entre los querubines que cubrían el trono de Dios, participando en la adoración celestial. Imaginé la escena, un magnífico ser celestial, creado para estar cerca de la presencia divina, para reflejar la gloria del Eterno. La Biblia nos da vislumbres de esta realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión humana. Lucifer no era solo otro ángel. Ocupó una posición de prominencia, de honor. Dios lo había invertido con autoridad y responsabilidad, confiado, un papel importante en el orden celestial. Esta es una verdad profunda que nos ayuda a comprender la gravedad de lo que sucedería más tarde. Sin embargo, como nos revela la palabra de Dios, algo trágico ocurrió en el corazón de este ser celestial. La semilla de la caída de Lucifer no fue plantada por Dios, sino por sí mismo, cuando permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. En Isaías 14, 13-14, encontramos la revelación de este momento crucial. Dijiste en tu corazón: ascenderé a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré entronizado en el monte de la asamblea, en las alturas más importantes del monte Safón. Ascenderé por encima de la parte superior de las clouds. Me haré más alto. Levantaré, y me sentaré, ascenderé, lo haré. 5 declaraciones egocéntricas, revelando la esencia del pecado que es el egocentrismo. Lucifer ya no estaba satisfecho con reflejar la gloria de Dios. Ahora quería ser adorado como Dios. Jesucristo nos enseñó que el orgullo es la raíz de muchos males, y vemos esto claramente ilustrado en la caída de Lucifer. El deseo de adoración y poder transformó el querubín radiante en el adversario de Dios. Es importante entender que esta transformación no fue instantánea, sino un proceso gradual de corrupción interna. El corazón de Lucifer, una vez dedicado a la adoración del Creador, ahora ansiaba la adoración por sí mismo. La fe nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, la fuente de toda luz y bondad, inevitablemente caminamos hacia la oscuridad. Eso es exactamente lo que le pasó a Lucifer. Su belleza y sabiduría, dones otorgados por Dios, se convirtieron en razones del orgullo y la autoadmiración. En lugar de usar sus dones para glorificar al Señor, los pervertió para exaltarse. Esta es una advertencia poderosa para todos nosotros. Los dones y los talentos que poseemos deben usarse para honrar a Dios, no para glorificarnos. La Biblia nos advierte constantemente sobre el peligro del orgullo. Como está escrito en Proverbios, el orgullo va antes de la destrucción, un espíritu arrogante antes de una caída. Esta verdad eterna se manifestó por primera vez en la caída de Lucifer y continúa manifestando en muchas vidas hoy. La transformación de Lucifer a Satanás no fue solo un cambio de nombre, sino una corrupción completa de carácter y propósito. Lo realmente desgarrador de esta historia es que no tenía que terminar de esta manera. Dios le había dado a Lucifer libre voluntad, tal como se le dio a todas sus criaturas.
Este regalo de elección es lo que hace que el amor sea genuino y la adoración es significativa. Pero con esta libertad viene la responsabilidad. Lucifer decidió rebelarse contra el mismo que lo creó, el que le había dado su belleza, sabiduría y posición. Es un marcado recordatorio de que no importa cuán privilegiado sea nuestra posición o cuán abundantes nuestras bendiciones, siempre somos vulnerables a la tentación del orgullo. Como Jesús enseñó en la Biblia, para todos los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y el que se humilló será exaltado. Lucas 14:11. La historia de la caída de Lucifer no es solo la historia antigua, es una advertencia atemporal sobre el poder destructivo del orgullo y la importancia de mantener un corazón humilde ante Dios, independientemente de nuestros dones o posición. La Biblia nos da una idea de uno de los eventos más cataclísmicos de la historia espiritual. Una rebelión que sacudió los mismos cimientos del cielo. Después de que el orgullo se arraigó en el corazón de Lucifer, no se contentó con mantener sus pensamientos rebeldes para sí mismo. En cambio, se convirtió en el primer evangelista del mal, persuadiendo a una porción significativa del anfitrión angelical para que se una a su insurrección contra Dios. Apocalipsis 12:4 nos dice que su cola barrió un tercio de las estrellas fuera del cielo y las arrojó a la tierra. Los estudiosos bíblicos interpretan a estas estrellas como ángeles que fueron engañados por los argumentos persuasivos de Satanás. ¿Te imaginas la magnitud de este engaño? Estos no eran seres ignorantes. Eran ángeles que habían vivido en la presencia de Dios, que habían presenciado su gloria de primera mano. Sin embargo, eligieron seguir la rebelión de Lucifer. Es un recordatorio aleccionador de cuán persuasivo puede ser el mal y cómo incluso aquellos con gran conocimiento espiritual pueden ser desviados si permiten orgullo e insatisfacción para arraigarse en sus corazones. ¿Qué prometió exactamente Lucifer a estos ángeles? Si bien la Biblia no nos da detalles explícitos, podemos inferir de sus propios deseos que probablemente les prometiera una mayor libertad, posiciones más altas y tal vez incluso un estatus divino. Puede haber pintado a Dios como un gobernante restrictivo, uno que los estaba reteniendo de su máximo potencial. ¿Eso no suena familiar? Es la misma mentira que le dijo a Eve en el jardín del Edén: serás como Dios. Génesis 3:5. Las tácticas de Satanás no han cambiado a lo largo de la historia. Todavía nos tienta con promesas de autonomía y autoexaltación. Jesucristo nos advirtió sobre estos engaños, enseñándonos a permanecer humildes y fieles a la verdad de Dios. La rebelión en el cielo no fue solo un evento histórico. Es un patrón que se repite cada vez que las criaturas deciden que saben mejor que su Creador, cada vez que elegimos nuestro camino sobre el camino de Dios. El conflicto que siguió no fue simplemente simbólico o metafórico, fue una verdadera batalla espiritual de proporciones cósmicas. Apocalipsis 12:7-8 lo describe vívidamente. Entonces estalló la guerra en el cielo. Michael y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no era lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. Esta no fue una guerra física con espadas y escudos como podríamos imaginar, sino un conflicto espiritual de voluntades y lealtades. El arcángel Michael, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», un mostrador directo a la afirmación de Satanás de ser como Dios, dirigió a los fieles ángeles en este conflicto celestial. La Biblia nos muestra que la fe no es pasiva. A veces requiere que luchemos activamente contra el mal, nos mantengamos firmes en nuestro compromiso con Dios, incluso cuando otros se están cayendo. Como el apóstol Pablo escribió más tarde, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios 6:12. El resultado de esta batalla celestial fue decisivo. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Jesús mismo hizo referencia a este evento cuando dijo: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo».
Lucas 10:18. Esta expulsión no fue solo un cambio de dirección, representó un cambio fundamental en la relación de estos seres con Dios. Ya no eran sirvientes en los tribunales celestiales, sino los adversarios arrojados a la tierra. Sin embargo, es crucial entender que ser lanzado a la tierra no significa que se hayan dejado impotente. De hecho, la Biblia nos advierte que Satanás merodea como un león rugiente que busca a alguien para devorar. 1 Pedro 5:8. La tierra se convirtió en el nuevo campo de batalla, donde estos ángeles caídos continuarían su rebelión, ahora apuntando a la preciosa creación de Dios, la humanidad. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos recuerda que nos ponemos la armadura completa de Dios, Efesios 6:11, porque estamos involucrados en este conflicto espiritual en curso. La fe que nos sostiene no es un optimismo ciego, es una confianza segura en la máxima victoria de Dios sobre estas fuerzas rebeldes. La expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo nos enseña varias verdades espirituales profundas. Primero, nos muestra que la rebelión contra Dios nunca tiene éxito al final. No importa cuán poderoso o hermoso o sabio sea un ser creado, nunca pueden superar a su Creador. En segundo lugar, revela la justicia y la santidad de Dios. No puede y no tolerará el pecado en su presencia. Tercero, demuestra que las elecciones tienen consecuencias, incluso para los seres espirituales. Los ángeles que eligieron seguir a Satanás intercambiaron la gloria del cielo por la oscuridad de la rebelión. Y finalmente, nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande, un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y la rebelión de Satanás. Como creyentes, estamos llamados a alinearnos con el reino de Dios, resistir los esquemas del diablo y mantenerse firmes en nuestra fe. Jesús nos aseguró en Juan 16:33, «En este mundo tendrás problemas, pero te hice corazón. He superado el mundo». La rebelión en el cielo puede haber sido el comienzo de este conflicto cósmico, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ya ha asegurado la victoria final. Nuestra fe no es en vano. Está anclado en el Dios triunfante, que ya ha derrotado al enemigo. Cuando profundizamos en el reino espiritual como se describe en la Biblia, nos encontramos con diferentes categorías de entidades malvadas que a menudo se confunden entre sí. Entre estos se encuentran ángeles y demonios caídos, que, aunque ambos se oponen al reino de Dios, parecen ser distintos en su naturaleza y operación. Los ángeles caídos, como hemos discutido, alguna vez fueron seres celestiales que participaron en la rebelión de Satanás y, en consecuencia, fueron expulsados del cielo. Mantienen su naturaleza angelical, aunque corrompida, y continúan operando dentro de una estructura jerárquica bajo el liderazgo de Satanás. El apóstol Pablo se refiere a esta jerarquía en Efesios 6:12 cuando menciona gobernantes, autoridades y poderes de este mundo oscuro. Estos ángeles caídos no han perdido su inteligencia, poder u organización, simplemente han redirigido estos atributos contra los propósitos de Dios. Es importante comprender que estos seres, aunque poderosos, todavía son seres creados con limitaciones. Solo Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Como Jesús nos recordó en Mateo 28:18, «Me han dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra». No importa cuán formidables puedan parecer estos ángeles caídos, finalmente están sujetos a la autoridad de Cristo. Los demonios, por otro lado, parecen ser una categoría diferente de entidades espirituales por completo. Si bien la Biblia no establece explícitamente su origen, muchos estudiosos bíblicos creen que pueden ser espíritus incorpóreos que buscan cuerpos físicos para habitar. Vemos este deseo de encarnación en varios relatos del Evangelio, como la historia del Geraseno demoníaco en Mark 5, donde los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara fuera de la región, sino que les permitieran entrar en una manada de cerdos. Esto sugiere un deseo desesperado de encarnación física. A diferencia de los ángeles caídos, que pueden operar independientemente en el reino espiritual, los demonios parecen particularmente centrados en la posesión y la influencia directa sobre los seres humanos.
Jesús pasó una porción significativa de su ministerio terrenal, expulsando demonios de individuos afectados, demostrando su autoridad sobre estos espíritus malignos. Como creyentes, podemos consolarnos en el hecho de que el mismo poder que Cristo ejerció sobre los demonios está disponible para nosotros a través de la fe. Como prometió en Lucas 10:19, te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para superar todo el poder del enemigo. Nada te dañará. La distinción entre ángeles caídos y demonios se vuelve más clara cuando examinamos sus métodos de operación. Los ángeles caídos, con su inteligencia y poder retenidos, a menudo trabajan a través de sistemas y estructuras que influyen en los gobiernos, las religiones e instituciones culturales para alejar a las personas de Dios. Son estrategas en el conflicto cósmico, que trabajan para socavar los planes de Dios a nivel macro. El profeta Daniel nos da una idea de esta realidad cuando describe a un ángel caído, denominado el príncipe del reino persa, que se opuso al mensajero de Dios durante 21 días, Daniel 10:13. Esto sugiere que los ángeles caídos pueden influir en los asuntos nacionales e internacionales. En contraste, los demonios generalmente operan en un nivel más individual, buscando atormentar, oprimir o poseer seres humanos. Se dirigen a las debilidades de las personas, explotando vulnerabilidades para causar daño físico, mental o espiritual. La Biblia muestra a Jesús confrontar ambos tipos de fuerzas malvadas durante su ministerio, desafiando los sistemas corruptos, al tiempo que libera a las personas de la opresión demoníaca. Nuestra fe en Cristo nos da confianza en que ni los ángeles caídos ni los demonios pueden prevalecer en última instancia contra los propósitos de Dios. A pesar de sus diferencias, tanto los ángeles caídos como los demonios comparten un objetivo común: oponerse al reino de Dios y engañar a la humanidad. Trabajan en conjunto, creando una estrategia integral contra el pueblo y los propósitos de Dios. Los ángeles caídos pueden establecer sistemas religiosos falsos, mientras que los demonios trabajan para esclavizar a las personas dentro de esos sistemas. Podrían influir en las tendencias culturales hacia la impedididad, mientras atacan simultáneamente a las personas con tentación, miedo o desesperación. Este asalto coordinado requiere que los creyentes estén atentos en múltiples frentes. Mientras Peter amonestaba, esté alerta y de una mente sobria. Tu enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente que busca a alguien para devorar. 1 Pedro 5:8. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado indefenso. A través de la Biblia, la oración, la guía del Espíritu Santo y la comunidad de fe, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos firmes contra estas fuerzas espirituales. Jesucristo nos ha dado su autoridad y, como promesas de James 4:7, siéntete a Dios, resisten al diablo y él huirá de ti. Comprender la distinción entre ángeles caídos y demonios no es simplemente un ejercicio académico, tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas espirituales. Nos ayuda a reconocer las diferentes formas en que el enemigo puede atacar y equiparnos para responder adecuadamente. Al enfrentar el mal sistémico o el engaño ideológico, necesitamos discernimiento y sabiduría para identificar las influencias angelicales caídas en el trabajo. Al tratar con ataques espirituales personales más directos, debemos ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado sobre las fuerzas demoníacas. En ambos casos, nuestras armas primarias siguen siendo las mismas: fe en Dios, conocimiento de su palabra, oración y el poder del Espíritu Santo. Como Pablo instruyó en Efesios 6, 10, 11, finalmente, sé fuerte en el Señor y en su poderoso poder. Ponte la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los esquemas del diablo. La Biblia nos asegura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Ya sea que nos enfrentemos a los ángeles o demonios caídos, nuestra fe en Dios proporciona la máxima protección y victoria. Una de las preguntas más profundas que los creyentes y buscadores
a menudo reflexionan es por qué un Dios todopoderoso no simplemente elimina a Satanás y a sus ángeles caídos. Después de todo, si Dios es omnipotente y totalmente bueno, ¿no sería la solución más directa para erradicar estas fuentes del mal? Para comprender esta moderación divina, primero debemos comprender una verdad fundamental sobre los seres espirituales. Son, por su propia naturaleza, inmortales. A diferencia de los humanos que poseen cuerpos físicos que pueden perecer, los ángeles, incluidos los caídos, son espíritus. Jesús mismo afirmó esta distinción en Lucas 20:36, cuando describió a los ángeles como seres que no pueden morir. Esta inmortalidad no es una limitación en el poder de Dios. Más bien, es una característica consistente de cómo diseñó el reino espiritual. La Biblia nos enseña que Dios es fiel a su propia naturaleza y diseño. No se contradice ni viole la orden que estableció. Como los números 23:19 nos recuerdan, Dios no es humano, que debe mentir, no un ser humano, para que cambie de opinión. La inmortalidad de los seres espirituales refleja la naturaleza eterna de Dios y su propósito de crear seres que existirían para siempre, para adorar y servirle. Más allá de la naturaleza de los seres espirituales, hay otra razón crucial por la cual Dios aún no ha destruido a Satanás y sus cohortes. El juicio final aún no ha llegado. Dios opera de acuerdo con su momento perfecto y horario divino. La Biblia habla repetidamente de un día designado cuando Dios juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31 nos dice que Dios ha establecido un día en que juzgue al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Este juicio no es un asunto privado, sino una demostración pública de la justicia perfecta de Dios. Cuando Satanás finalmente es condenado, no estará en un rincón escondido del universo, sino antes de toda la creación. ¿Por qué es importante esta naturaleza pública? Porque los caminos de Dios siempre son transparentes y justos. Quiere que todos los seres creados sean testigos de que sus juicios son justos y justos. Incluso al tratar con su archienemigo, Dios mantiene su carácter de justicia perfecta. Como Abraham reconoció en Génesis 18:25, no lo hará el juez de toda la tierra. Nuestra fe se basa en la confianza de que el tiempo de Dios es perfecto y su justicia completa, incluso cuando no entendemos sus retrasos. La justicia de Dios opera de manera diferente a la justicia humana. Si bien los humanos pueden actuar impulsivamente por ira o venganza, la justicia de Dios siempre tiene un propósito y se mide. Salmo 103:8 captura bellamente este temperamento divino. El Señor es compasivo y amable, lento para la ira, abundante en el amor. Esto no significa que Dios sea indiferente al mal o que no lo juzgue en última instancia. Más bien, significa que su respuesta al mal tiene un propósito mayor que el mero castigo. Considere cómo Jesucristo, cuando se enfrenta a los que lo crucificaron, rezó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23:34. Esto no era debilidad, sino la fuerza divina, la capacidad de ver más allá de la retribución inmediata a un propósito redentor más grande. Del mismo modo, la moderación de Dios al no destruir de inmediato a Satanás sirve sus propósitos más amplios para la creación. La Biblia nos asegura que Dios trabaja todas las cosas, incluso la oposición de sus enemigos, según su perfecta voluntad. Como creyentes, podemos confiar en que el manejo de Dios de Satanás y el mal no es ni negligencia ni incapacidad, sino parte de su plan soberano. Otra dimensión a considerar es que la restricción actual de Dios de Satanás, en lugar de su destrucción, sirve como un poderoso testimonio de la soberanía de Dios. Al permitir la libertad limitada de Satanás, mientras aún logran sus propósitos divinos, Dios demuestra que es tan poderoso que puede trabajar su voluntad incluso a través de la oposición de sus enemigos. Piense en la historia de José, quien le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavitud. Tenías la intención de dañarme, pero Dios tuvo la intención de que bien lograra lo que ahora se está haciendo, el Salvador de muchas vidas. Génesis 50:20.
De una manera similar pero infinitamente mayor, Dios usa incluso la rebelión de Satanás para mostrar su gloria y sabiduría. El apóstol Pablo se maravilló de esta estrategia divina en Romanos 11:33. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cómo inquietables sus juicios y sus caminos más allá del rastreo. Nuestra fe se fortalece cuando reconocemos que Dios no está amenazado por el mal. Está tan supremamente en control que puede usar incluso las peores intenciones para lograr sus buenos propósitos. Quizás lo más profundo, la decisión de Dios de no destruir de inmediato a Satanás revela algo esencial sobre su carácter, su paciencia y deseo de redención en lugar de destrucción. La Biblia nos dice que Dios es paciente contigo, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Si bien este versículo aborda específicamente la paciencia de Dios con los humanos, refleja su disposición general hacia su creación. Dios no disfruta de la destrucción de cualquier ser que haya hecho. Su objetivo final es siempre la redención cuando sea posible, la restauración donde está rota. Esto no significa que Satanás se canjee, la Biblia es clara sobre su destino final. Pero sí significa que el momento de Dios en el juicio refleja su carácter perfecto, que equilibra la justicia con misericordia, justicia con la compasión. Jesucristo encarnó este equilibrio perfecto durante su ministerio terrenal, extendiendo la misericordia a los pecadores y nunca comprometió la verdad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a confiar en el momento y los métodos de Dios, incluso cuando difieren de lo que podríamos elegir. La fe que nos sostiene es confianza no solo en el poder de Dios, sino en su perfecta sabiduría y amor, en el corazón de la comprensión de por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo, un principio teológico profundo. Dios valora la libertad más que la obediencia forzada. Cuando Dios creó ángeles y humanos, no diseñó robots programados para adorarlo mecánicamente. En cambio, creó seres con la capacidad de elegir amarlo libremente o rechazarlo. Esta libertad es esencial para la naturaleza del amor mismo. Como C.S. Lewis observó sabiamente, el amor por definición es algo que uno elige dar. Si no hay otra opción, no hay amor. La Biblia retrata constantemente a Dios como una relación genuina con su creación, no respuestas programadas. Jesús ilustró este deseo divino en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, donde el Padre permite que su Hijo se vaya, respetando su elección a pesar de que rompe el corazón del Padre. Del mismo modo, Dios respeta la libertad, que le dio a todas sus criaturas, incluso cuando usan esa libertad para rebelarse contra Él. Nuestra fe en la bondad de Dios incluye confiar en que su don de libre albedrío, a pesar de sus riesgos, refleja su sabiduría y amor perfecto. Satán mismo se erige como el último ejemplo de un ser creado con el libre albedrío que eligió, mal uso de este regalo. Antes de su caída, Lucifer no fue creado y vil. Él fue perfecto en sus caminos hasta que se encontró la iniquidad en él. Ezequiel 28:15. Dios lo creó con la capacidad de tomar decisiones morales, tal como creó todos, los ángeles y humanos. Esta libertad no era una falla de diseño, sino una característica intencional, necesaria para que existiera la adoración genuina y el amor. Sin la posibilidad de elegir contra Dios, elegir para Dios no tenía sentido. Jesucristo enfatizó la importancia de elegir seguir a Dios por amor, en lugar de compulsión, cuando dijo, «Si me amas, mantén mis mandamientos». Juan 14:15. Observe el amor sí, condicional, y la obediencia son opciones que hacemos, no la programación que no podemos resistir. La existencia de Satanás entonces no es evidencia de la debilidad de Dios, sino de su compromiso de crear seres capaces de una relación auténtica con Él. Nuestra fe reconoce que el riesgo de rebelión valió la pena la posibilidad de un amor genuino. Este principio de libre albedrío también se extiende a la humanidad.
Así como Dios le dio a los ángeles la libertad de elegir su lealtad, le ha dado a cada ser humano la dignidad de la elección moral. A los primeros humanos, Adán y Eva, se les presentó una opción en el jardín del Edén para obedecer a Dios o desobedecer. Desafortunadamente eligieron la desobediencia, tal como Satanás tenía ante ellos. Sin embargo, Dios no revocó su libertad en respuesta. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios invitando, persuadiendo y llamando a las personas a elegirlo, pero nunca forzarlos. Como Joshua desafió a los israelitas, eligen por ustedes mismos este día a quienes servirán. Joshua 24:15. Jesús, de manera similar, extendió invitaciones en lugar de ordenar. Ven a mí, todos ustedes que están cansados y cargados. Mateo 11:28. Este respeto divino por la elección humana refleja la alta visión de Dios de las criaturas hechas a su imagen. Nuestra fe reconoce que Dios valora nuestro amor libremente dado más de lo que Él valora controlando nuestro comportamiento. La conexión entre el libre albedrío y el amor explica mucho sobre por qué Dios permite que el mal continúe por un tiempo. Si Dios destruyó inmediatamente a cada ser que eligió el mal, o evitó las elecciones malvadas por completo, efectivamente eliminaría el libre albedrío. La capacidad de elegir sería una ilusión si solo se permitiera una obediencia de elección. Pero Dios desea niños que lo aman libremente, no esclavos que lo sirven por miedo o programación. Como el apóstol Juan escribió, no hay miedo en el amor. Pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. 1 Juan 4:18. Dios quiere que nuestra relación con Él se base en el amor, no el miedo a la destrucción inmediata si tomamos decisiones equivocadas. Jesús demostró esta paciencia divina a lo largo de su ministerio, dando espacio a las personas para responder a su mensaje en lugar de forzar el cumplimiento. Incluso permitió a Judas la libertad de traicionarlo, aunque sabía lo que había en su corazón. Nuestra fe abarca este respeto divino por la libertad, confiando en que la paciencia de Dios con el mal tiene su propósito final de reunir a una familia que lo ama por elección. El principio del libre albedrío nos ayuda a comprender no solo por qué existe el mal, sino también por qué finalmente será derrotado. La tolerancia temporal del mal de Dios no significa que lo apruebe o que continúe para siempre. Más bien, está permitiendo tiempo para que las consecuencias completas de la rebelión sean manifiestas y para todos los que lo elegirán libremente para hacerlo. Como explica Peter, el Señor no es lento para mantener su promesa, ya que algunos entienden la lentitud. En cambio, Él es paciente con usted. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El plan final de Dios no es obligar a todos a obedecerlo, sino crear una comunidad de seres que han elegido libremente amarlo y vivir de acuerdo con sus formas perfectas. Jesucristo vino a esclavizar a la humanidad, sino a ofrecer libertad del pecado y la muerte a todos los que lo recibirían. Como Él prometió, si el Hijo te libera, serás libre. Juan 8:36. Nuestra fe espera ese estado final en el que aquellos que hayan elegido a Dios disfrutarán de una libertad perfecta en su presencia, mientras que aquellos que lo han rechazado enfrentarán las consecuencias de su elección. Uno de los aspectos más profundos del carácter de Dios es su perfecto equilibrio de justicia y paciencia. Si bien los sistemas de justicia humana a menudo buscan un castigo inmediato por irregularidades, Dios opera en una línea de tiempo diferente, una que permite espacio para el arrepentimiento y al mismo tiempo garantizar la responsabilidad final. Si Dios hubiera eliminado a Satanás inmediatamente después de su rebelión, habría alterado fundamentalmente el significado del libre albedrío a lo largo de la creación. Los ángeles y los humanos posteriores podrían haber servido a Dios por miedo en lugar de amor, pensando, mejor obedecería o seré destruido instantáneamente. Esta no es la relación que Dios desea con su creación. Como Jesús enseñó en Juan 15:15, ya no te llamo sirvientes, en cambio, te he llamado amigos.
Dios quiere una relación genuina basada en el amor y la confianza, no en la servidumbre basada en el miedo a la aniquilación inmediata. La Biblia revela a un Dios que le da espacio a sus criaturas para ejercer su libre albedrío, incluso cuando ese ejercicio conduce a la rebelión. Esta paciencia divina no es debilidad, sino fuerza, la confianza para permitir la libertad mientras mantiene el control final. Nuestra fe en Dios incluye confiar en su momento, sabiendo que sus retrasos siempre sirven a sus propósitos perfectos. El castigo inmediato sin oportunidad de cambio crearía un universo donde la obediencia estaba motivada principalmente por el miedo. Si bien el miedo a las consecuencias tiene su lugar en el desarrollo moral, Dios desea un mayor amor de motivación. Como 1 Juan 4:18 nos dice, el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El objetivo de Dios no es simplemente tener criaturas que lo obedecen. Quiere niños que lo aman y elijan sus caminos porque reconocen su bondad. Jesús ilustró este principio en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, donde el padre permite que su hijo se vaya y experimente las consecuencias de sus elecciones en lugar de encarcelarlo para forzar la obediencia. Del mismo modo, Dios permite que Satanás, los ángeles caídos y los humanos experimenten las implicaciones completas de la rebelión, no por negligencia, sino como parte de su plan perfecto para demostrar la superioridad de sus caminos. Nuestra fe reconoce que la paciencia de Dios con el mal no es indiferencia, sino parte de su estrategia redentora para la creación. El enfoque de Dios hacia el mal es transformador en lugar de simplemente punitivo. A lo largo de las Escrituras, vemos que el objetivo final de Dios no es solo castigar las irregularidades, sino transformar los corazones y restaurar la relación cuando sea posible. Es por eso que da tiempo entre el pecado y el tiempo de juicio final que puede usarse para el arrepentimiento y el cambio. Como explica Peter, el Señor no es lento para mantener su promesa, ya que algunos entienden la lentitud. En cambio, Él es paciente con usted. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dan Pedro 3:9. Si bien la Biblia indica que Satanás y sus ángeles no se arrepentirán, este principio aún se aplica a los tratos de Dios con la humanidad. Jesucristo vino no solo para condenar el pecado, sino a salvar a los pecadores, ofreciendo transformación en lugar de solo castigo. Como le dijo a Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de él. Juan 3:17. Nuestra fe celebra esta preferencia divina por la redención sobre la mera retribución. La demora entre la rebelión y el juicio final también tiene un propósito importante en la demostración cósmica de la justicia de Dios. Al permitir que el mal siga su curso por un tiempo, Dios permite que toda la creación presencie las consecuencias completas de rechazar sus caminos. Esto no es negligencia divina, sino la sabiduría divina que cuando finalmente llega el juicio, nadie puede cuestionar su justicia. Pablo insinúa esto en Romanos 9:22-23, hablando de Dios soportando con gran paciencia los objetos de su ira, para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos de su misericordia. En el caso de Satanás y los ángeles caídos, su continua existencia, aunque bajo restricción creciente, permite toda la creación para ver la bancarrota de su rebelión contra Dios. Jesús con frecuencia contrasta los caminos del reino de 1969, Dios con los caminos del mundo, ayudando a las personas a ver la sabiduría superior de los principios divinos. Nuestra fe confía en que el tiempo de Dios en el juicio es perfecto, diseñado para establecer su justicia más allá de cualquier duda posible. En última instancia, la decisión de Dios de retrasar el castigo final a favor de un juicio público sirve a su gloria y nuestro bien. Cuando Satanás finalmente se juzga, no será en algún rincón del universo, sino antes de toda la creación. Revelation 20 describe esta sentencia final como un evento público donde se abren los libros y se administra justicia de manera transparente. Esta naturaleza pública asegura que la justicia de Dios no solo se haga, sino que se vea que se hace
revindando su carácter contra cada acusación que Satanás ha hecho. Jesús prometió que no hay nada oculto que no se revele, ni se oculte que no se dará a conocer. Lucas 12:2. El manejo del mal de Dios finalmente demostrará tanto su justicia perfecta como su sorprendente gracia. La cruz de Cristo se erige como el ejemplo supremo de este lidiar públicamente con el pecado, mientras ofrece misericordia a los pecadores. Nuestra fe se basa en la confianza de que Dios traerá la historia a su conclusión perfecta, juzgando el mal por completo, mientras salva a todos los que han confiado en Él a través de Jesucristo. Uno de los aspectos más alucinantes de la soberanía de Dios es su habilidad para usar incluso las acciones de sus enemigos para lograr sus propósitos. Mientras que Satanás solo pretende malvado, Dios, en su sabiduría infinita, puede incorporar incluso los esquemas del diablo en su plan mayor. Esto no significa que Dios aprueba el mal o que hace que Satanás pese. Más bien, significa que Dios es tan soberano que nada, no la rebelión de sus criaturas, puede frustrar sus propósitos. Como Joseph le dijo a sus hermanos que lo habían vendido a la esclavitud. Tenías la intención de dañarme, pero Dios tuvo la intención de que bien lograra lo que ahora se está haciendo, el Salvador de muchas vidas. Génesis 50:20. En una escala infinitamente mayor, Dios usa incluso la rebelión de Satanás para mostrar su gloria, sabiduría y poder. La Biblia nos asegura que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28. No solo en algunas cosas, sino en todas las cosas, incluida la oposición de los enemigos espirituales. Nuestra fe en la soberanía de Dios nos da confianza en que incluso el peor mal no puede prevalecer en última instancia contra sus propósitos. A lo largo de las Escrituras, vemos numerosos ejemplos de cómo Dios ha usado las acciones de Satanás para lograr un bien mayor. Quizás el ejemplo más llamativo es la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11. Satanás tenía la intención de descarrilar la misión de Jesús incluso antes de que comenzara, tentándolo a tomar atajos para gloria sin la cruz. Sin embargo, esta tentación sirvió para demostrar la obediencia y el compromiso perfecto de Jesús con el plan del Padre. La Biblia incluso nos dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1, sugiriendo que esta confrontación era parte del plan de Dios, no una interrupción de ello. A través de esta experiencia, Jesús no solo demostró su valía como nuestro Salvador sin pecado, sino que también modeló para nosotros cómo resistir la tentación a través de la dependencia de la palabra de Dios. Lo que Satanás pretendía para el mal, Dios usó para el bien preparado a Jesús para el ministerio y proporcionándonos un poderoso ejemplo de victoria espiritual. Nuestra fe reconoce que incluso cuando enfrentamos un ataque espiritual, Dios puede usar estas experiencias para fortalecernos y mostrar su poder en nuestras vidas. Otro profundo ejemplo de Dios, que usa las acciones de Satanás para mayores propósitos, se encuentra en la historia de Job. Satanás desafió la evaluación de Dios del carácter de Job, alegando que Job solo sirvió a Dios debido a las bendiciones divinas. Dios permitió que Satanás afligiera a Job, no porque Dios no estaba seguro de la fe de Job, sino para demostrar su autenticidad a Satanás y a todos los seres espirituales, observando este drama cósmico. A través del sufrimiento y la restauración final de Job, Dios reveló la realidad del amor de la fe desinteresado para Dios que persiste incluso cuando se eliminan todas las bendiciones. La declaración de Job, aunque me mata, pero esperaré en él, Job 13:15, se erige como uno de 1200 los testimonios más poderosos de la fe auténtica en las Escrituras. Lo que Satanás pretendía como un medio para desacreditar a Dios, se convirtió en un escaparate para la devoción genuina. Jesús, de manera similar, enseñó que las pruebas, aunque dolorosas, pueden revelar y fortalecer la fe auténtica. En este mundo tendrás problemas, pero te hice corazón, he superado al mundo. Juan 16:33. Nuestra fe reconoce que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para lograr sus propósitos más brillantes.
Quizás el último ejemplo de Dios que usa el mal de Satanás para el bien mayor se encuentra en la crucifixión de Jesucristo. Satanás trabajó a través de Judas para traicionar a Jesús, a través de líderes religiosos para condenarlo y a través de las autoridades romanas para ejecutarlo. Desde la perspectiva de Satanás, la cruz representó su mayor victoria, la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, lo que parecía ser el triunfo de Satanás se convirtió en su derrota decisiva. A través de la cruz, Jesús pagó la pena por el pecado, rompió el poder de la muerte y aseguró la salvación para todos los que creen en él. Como declaró Pablo, habiendo desarmado los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. Colosenses 2:15. Lo que Satanás pretendía como la destrucción de Cristo se convirtió en el medio de la redención de la humanidad. Jesús mismo aludió a esta estrategia divina cuando dijo: «Ahora es el momento de juzgar sobre este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, dibujaré a todas las personas hacia mí mismo». Juan 12, 31-32. Nuestra fe celebra esta ironía suprema, que el peor acto en la historia humana se convirtió, a través del poder redentor de Dios, en los medios de nuestra salvación. La verdad bíblica de que Dios puede usar incluso las acciones de Satanás para mayores propósitos ofrece una profunda comodidad y esperanza para los creyentes. Significa que ningún ataque contra nosotros está fuera del control soberano de Dios, o más allá de su capacidad para canjear para siempre. Pablo experimentó esto de primera mano cuando rezó por alivio de su espina en la carne, que describió como un mensajero de Satanás. 2 Corintios 12, 7. En lugar de eliminar esta aflicción, Dios le dijo a Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti, ya que mi poder es perfecto en debilidad». 2 Corintios 12, 9. A través de esta experiencia, Pablo aprendió que Dios podría usar incluso la oposición satánica para mostrar la fuerza divina y evitar el orgullo espiritual. Del mismo modo, Jesús le enseñó a Pedro que Satanás había pedido que tamizaran a todos ustedes como trigo, pero agregó: «He rezado por usted, Simón, que su fe puede no fallar, y cuando se haya vuelto, fortalezca a sus hermanos». Lucas 22, 31-32. Incluso el fracaso de Peter finalmente serviría para convertirlo en un líder más compasivo y efectivo. Nuestra fe se consuela al saber que los ataques de Satanás contra nosotros nunca son el Dios de la palabra final. Siempre tiene un mayor propósito que finalmente se revelará. Una de las verdades más tranquilizadoras en las Escrituras es que a pesar de la aparente libertad de Satanás de actuar, opera dentro de los límites establecidos por Dios. Como un perro con una correa, Satanás solo puede llegar tan lejos como Dios lo permita. Vemos este principio claramente ilustrado en el libro de Job, donde Satanás debe pedir el permiso de Dios antes de tocar las posesiones y la salud de Job. Dios establece parámetros específicos. Todo lo que tiene está en tu poder, pero en 1900 el hombre mismo no pone un dedo. Job 1:12. Y luego, él está en tus manos, pero debes evitar su vida. Job 2:6. Estas limitaciones divinas demuestran que Satanás no es igual opuesto a Dios, como sugieren algunas religiones dualistas, sino un creado sujeto a la autoridad de su creador. Jesucristo afirmó esta verdad cuando dio a sus discípulos autoridad para pisotear las serpientes y los escorpiones y para superar todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. Nuestra fe no descansa sobre la ausencia de oposición espiritual, sino en la confianza de que tal oposición siempre permanece bajo el control soberano de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos evidencia de que el mal no tiene poder autónomo, solo puede operar dentro de los límites que Dios permite. Cuando Jesús se encontró con individuos poseídos por demonios durante su ministerio terrenal, los demonios reconocieron su autoridad de inmediato. En Marcos 5:7, un demonio grita: «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, no me torture».
Esta reacción revela que incluso las fuerzas espirituales más oscuras reconocen la autoridad suprema de Jesús. Del mismo modo, James 2:19 nos dice que incluso los demonios creen que hay un Dios y estremecimiento. Su terror proviene de su conciencia de la soberanía absoluta de Dios sobre ellos. Jesús demostró esta autoridad repetidamente, expulsando a los demonios con una palabra y restaurando a los que habían estado bajo su poder. Como creyentes, podemos consolarnos al saber que la misma autoridad que Cristo ejerció sobre los espíritus malignos está disponible para nosotros a través de la fe en Él. Como Él prometió, te he dado autoridad para superar todo el poder del enemigo. Nada te dañará. Lucas 10:19. Nuestra fe reconoce que si bien la guerra espiritual es real, el resultado nunca está en duda, permanece en total control. La soberanía de Dios sobre Satanás se extiende más allá de simplemente limitar sus acciones. Incluye el uso de esas mismas acciones para lograr propósitos divinos. Lo que Satanás pretende para el mal, Dios puede redirigir para el bien. Vemos este principio a lo largo de las Escrituras, quizás más dramáticamente en la historia de Joseph. Los celos de sus hermanos, la falsa acusación que lo envió a prisión, los años de sufrimiento olvidado. Todos estos males se convirtieron en peldaños para la eventual posición de influencia de Joseph, lo que le permitió salvar muchas vidas durante una hambruna severa. Como Joseph le dijo a sus hermanos, tenías la intención de dañarme, pero Dios lo pretendía para siempre. Génesis 50:20. En una escala infinitamente mayor, Dios usa incluso la rebelión de Satanás para mostrar su gloria, sabiduría y poder redentor. Jesús enseñó este principio cuando dijo de su traidor: el Hijo del Hombre irá tal como está escrito sobre él. Mateo 26:24, indicando que incluso la traición de Judas, inspirada en Satanás, Juan 13:27, cumpliría el plan redentor de Dios. Nuestra fe se consuela al saber que no hay malvado, ya sea de fuentes humanas o espirituales, puede descarrilar los propósitos de Dios para nuestras vidas o por la creación. La Biblia nos asegura que la soberanía de Dios se extiende no solo sobre algunos eventos, sino también sobre toda la historia, incluidas sus capítulos más oscuros. El profeta Isaías registra que Dios declare: soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Da a conocer el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún está por venir. Yo digo, mi propósito se mantendrá y haré todo lo que complace. Isaías 46, 9, 10. Esta soberanía divina no significa que Dios cause James Evil 1:13. Está claro que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Más bien, significa que Dios, en su sabiduría infinita, ha incorporado incluso la rebelión de sus criaturas en su mayor plan para la creación. Jesús demostró esta perspectiva divina cuando le dijo a Pilato: no tendría poder sobre mí si no se los hay dieran desde arriba. Juan 19:11. Indicando que incluso el aborto espontáneo de la justicia que llevó a su crucifixión permaneció bajo el control soberano de Dios. Nuestra fe se basa en la confianza de que la historia no es una lucha caótica con un resultado incierto, sino el desarrollo del plan perfecto de Dios, que culminará en el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Esta verdad bíblica de que nada escapa al control de Dios proporciona un profundo consuelo para los creyentes que enfrentan la oposición espiritual. No necesitamos temer a Satanás ni a sus esquemas, ya que él nunca puede exceder los límites que Dios ha establecido. Como John nos tranquiliza, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esto no significa que debamos ser ingenuos acerca de la guerra espiritual. Paul nos advierte que pongamos la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los esquemas del diablo. Efesios 6:11. Pero significa que podemos enfrentar tal guerra con confianza, en lugar de miedo, sabiendo que nuestro adversario ya es un enemigo derrotado.
Jesús dejó esto en claro cuando declaró poco antes de su crucifixión: ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Juan 12:31. Desde la perspectiva de Dios, la derrota de Satanás es tan segura de que se puede hablar como ya lo logró. Como creyentes, vivimos en la tensión entre esta victoria asegurada y su implementación final. Al regreso de Cristo, nuestra fe abarca ambas realidades. Seguimos vigilantes contra el ataque espiritual mientras descansamos seguro en el conocimiento de que el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. Romanos 16:20. Aunque Dios ha permitido que Satanás y sus ángeles caídos continúen existiendo por un tiempo, la Biblia es absolutamente clara de que el juicio está llegando. Dios ha establecido un tribunal eterno, donde todas las criaturas serán responsables de sus acciones, y el propio Cristo sirviendo como el juez justo. Jesús habló de esta realidad cuando dijo: el Padre no juzga a nadie, pero ha confiado todo juicio al Hijo. Juan 5:22. Este nombramiento de Cristo como juez es particularmente apropiado ya que experimentó la tentación humana y el sufrimiento de primera mano, pero permaneció sin pecado. Como señala el escritor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, pero tenemos a alguien que ha sido tentado en todos los sentidos, al igual que nosotros no pecó. Hebreos 4:15. Habiendo vivido como humano mientras mantiene una obediencia perfecta a Dios, Jesús está exclusivamente calificado para juzgar a los seres humanos y angelicales. La Biblia nos asegura que sus juicios serán perfectamente justos, teniendo en 1960 cuenta no solo acciones, sino también motivos y circunstancias. El juicio de Satanás y sus seguidores no será un asunto privado, sino una demostración pública de la justicia perfecta de Dios. Paul insinúa esto cuando le pregunta a los creyentes de Corinthians: ¿no sabes que juzgaremos a los ángeles? 1 Corintios 16:3. Esta sorprendente declaración sugiere que los creyentes participarán de alguna manera en el juicio final de los seres espirituales caídos. ¿Por qué Dios nos incluiría en este proceso? Quizás porque las acusaciones de Satanás han sido niveladas, no solo contra Dios, sino también contra su pueblo. Apocalipsis 12:10 se refiere a Satanás como el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que los acusa antes de nuestro Dios día y noche. Qué apropiado que aquellos a quienes Satanás haya acusado será testigo de su juicio final. Jesús a menudo hablaba de juicio usando las imágenes de exposición pública. No hay nada oculto que no se revele, ni se oculte que no se dará a conocer. Lucas 12:2. La naturaleza pública de este juicio final asegura que la justicia de Dios no solo se haga, sino que se vea por toda la creación. Nuestra fe anticipa este día no con temor, sino con confianza, sabiendo que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. La Biblia proporciona descripciones vívidas del juicio final que espera a Satanás y sus seguidores. Apocalipsis 20:10 declara: y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de azufre ardiente, donde se había arrojado la bestia y el falso profeta. Serán atormentados de día y de noche para siempre. Jesús mismo habló del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Estos pasajes indican que el juicio de Satanás, aunque retrasado, será seguro y severo. Algunos podrían cuestionar la justicia del castigo eterno, pero debemos recordar que los seres que han existido en la presencia directa de Dios fueron testigos de su gloria y, aún elegido por la rebelión, tienen un nivel de responsabilidad que apenas podemos comprender. Como Jesús enseñó, de todos los que se les ha dado mucho, se exigirá mucho. Lucas 12:48. Satanás y sus ángeles recibieron posiciones de privilegio y responsabilidad extraordinarios, lo que hace que su rebelión sea aún más seria. Nuestra fe confía en que el juicio de Dios, aunque severo, será perfectamente proporcionado al delito, ni demasiado duro ni demasiado indulgente. Este juicio próximo no se trata solo de castigo. Se trata de la reivindicación del carácter de Dios contra todas las acusaciones que Satanás ha hecho. Desde que comenzó su rebelión, Satanás ha cuestionado la justicia, la bondad y el amor.
de Dios. Le sugirió a Eva que Dios le estaba reteniendo el bien, Génesis 3:5, y desafió la evaluación de Dios del carácter de Job, Job 1:9-11. A lo largo de la historia humana, ha continuado esta campaña de calumnias contra la naturaleza y los motivos de Dios. El juicio final refutará públicamente cada una de estas acusaciones, lo que demuestra que Dios ha sido justo y justo en todas sus formas. Jesús frecuentemente defendió el carácter de Dios contra las tergiversaciones, explicando que el Padre mismo te ama, Juan 16:27, y que Dios es como un pastor que deja 99 ovejas para buscar una que se pierda, Lucas 15:3-7. La cruz en sí misma se erige como la refutación final de las acusaciones de Satanás que revelan a un Dios tan amoroso que se sacrificaría por sus criaturas. Nuestra fe anticipa el día en que el personaje perfecto de Dios será reivindicado antes de toda la creación. Mientras esperamos este juicio final, los creyentes no están llamados a la pasividad, sino a la participación activa en el trabajo del reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, tu voluntad se hace, en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10, indicando que tenemos un papel en avanzar en el reinado de Dios incluso ahora. Aunque Satanás aún no ha recibido su castigo final, su poder ya se ha roto decisivamente por la muerte y la resurrección de Cristo. Como Jesús declaró poco antes de su crucifixión, ahora es el momento de juzgar sobre este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Juan 12:31. Desde la perspectiva de Dios, la derrota de Satanás es tan segura de que se puede hablar como ya lo logró. Como creyentes, vivimos en la tensión entre esta victoria asegurada y su implementación final al regreso de Cristo. Nuestra fe nos permite vivir ahora a la luz de lo que ciertamente será para enfrentarse al mal, proclamar la verdad y encarnar el amor del reino que ya está entrando en este mundo a través de la Iglesia de Cristo. El propósito final de los tratos de Dios con Satanás y el mal no es simplemente un castigo, sino la restauración completa del orden divino a lo largo de la creación. La gran narrativa de la Biblia pasa de la creación a la caída, a la redención a la restauración. Una historia cósmica que no termina con la destrucción, sino con la renovación. Apocalipsis 21:5 captura esta intención divina. Estoy haciendo todo nuevo. Esta nueva creación no es un reemplazo de lo antiguo, sino su purificación y transformación. Como Pablo explica en Romanos 8:19-21, la creación espera con ansias expectativas de que los hijos de Dios sean revelados, con la esperanza de que la creación misma se libere de su esclavitud a la descomposición y llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios. El plan de Dios nunca ha sido abandonar su creación, sino para limpiarla de todo mal y restaurarlo a su propósito original. Jesús enseñó a sus discípulos a rezar: venga tu reino, tu voluntad se hace, en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10, indicando que el objetivo final de Dios es traer perfección celestial a este reino terrenal. Nuestra fe espera esta restauración completa, cuando se eliminarán cada rastro del mal y sus efectos de la creación. La victoria decisiva sobre Satanás y el mal ya se ha ganado a través del trabajo de Cristo en la cruz. Aunque esperamos la implementación final de esta victoria, su logro ya es un hecho consumado. Cuando Jesús gritó de la cruz: está terminado, Juan 19:30, no solo se refería a su vida terrenal, sino a su misión redentora, la derrota del pecado, la muerte y Satanás. Colosenses 2:15 describe lo que sucedió espiritualmente a través de la crucifixión. Habiendo desarmado los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. Aunque Satanás continúa operando, lo hace como un enemigo derrotado, como un comandante que se niega a rendirse incluso después de que la guerra se pierde decisivamente. La resurrección de Jesús demuestra que la última arma de la muerte, Sata, ha perdido su aguijón. Como Paul declara triunfalmente: la muerte ha sido tragada en la victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde,
oh muerte, es tu aguijón? 1 Corintios 15, 54-55. Nuestra fe no se basa solo con las promesas futuras, sino en la victoria ya aceptada de Cristo, que garantiza el cumplimiento de cada promesa divina. Esta victoria lograda en la cruz se está implementando progresivamente a través del avance del reino de Dios en el mundo. Jesús comparó el reino con una semilla de mostaza que comienza pequeña pero crece en un árbol grande, y con levadura que trabaja a través de la masa hasta que se levante por completo. Mateo 13, 31-33. Estas parábolas sugieren un avance gradual pero imparable del reinado de Dios, no a través de la fuerza sino a través de la transformación. Cada vez que alguien pasa de la oscuridad a la luz, cada instancia de curación y restauración, cada acto de justicia y reconciliación, representa otro territorio recuperado del control del enemigo. Jesús encargó a sus seguidores que continúen este avance del reino. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas. Por lo tanto, ve y haz discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18, 19. La misión de la Iglesia no se trata solo de salvación individual, sino de extender el señorío de Cristo a cada área de la vida. Como creyentes, participamos en esta victoria progresiva al permitir que el Espíritu de Dios trabaje a través de nosotros, trayendo luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Nuestra fe se expresa en la participación activa en el trabajo continuo de Dios de reclamar y restaurar su creación. La Biblia nos asegura que la victoria de Dios sobre Satanás y el mal será completa e irreversible. Revelación 20:22 describe los capítulos finales de la historia cósmica, la derrota final de Satanás, el juicio final y el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra donde no habrá más muerte, luto o llanto o dolor, ya que el viejo orden de las cosas ha pasado. Apocalipsis 21:4. Esto no es una ilusión, sino una promesa divina, tan segura de la resurrección de Cristo de entre los muertos. El Dios que comenzó esta buena obra será fiel para completarla. Jesús aseguró a sus seguidores: «Te he dicho estas cosas para que en mí puedas tener paz. En este mundo tendrás problemas, pero te hice corazón, he superado al mundo». Juan 16:33. Esta promesa sostiene a los creyentes a través de las luchas actuales, recordándonos que lo que ahora experimentamos no es la realidad final. El sufrimiento, la injusticia y el mal que presenciamos no son evidencia de la ausencia o derrota de Dios, sino condiciones temporales que se superarán por completo en el momento perfecto de Dios. Nuestra fe mira más allá de las circunstancias actuales a la victoria completa de los resultados garantizados y la restauración de todas las cosas. Esta victoria segura da significado y propósito a nuestras luchas actuales contra el mal. No estamos peleando una batalla perdida o comprometidos en una resistencia sin sentido. Estamos participando en una victoria que ya está asegurada. Como Pablo alienta a los creyentes, manténgase firme, que nada te mueva. Siempre date plenamente a la obra del Señor, porque sabes que tu trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Cada acto de fe, cada parte de la verdad, cada expresión del amor de Cristo contribuye al avance del reino de Dios. Aunque Satanás y sus fuerzas continúan oponiéndose al trabajo de Dios, no pueden evitar su éxito final. Jesús prometió: «Construiré mi iglesia, y las puertas de Hades no la superarán». Mateo 16:18. Observe las imágenes. Las puertas son estructuras defensivas. Jesús fotografía a su iglesia en la ofensiva, con las fuerzas de la oscuridad en una postura defensiva que finalmente fallará. Esto no significa que el avance siempre sea fácil o sin contratiempos, pero sí significa que el resultado final está garantizado. Nuestra fe nos da coraje para perseverar en el trabajo del reino, sabiendo que estamos alineados con el propósito imparable de Dios de restaurar todas las cosas a través de Cristo.